Un saludo a todos, buenas noches. Eh, Estamos continuando, ¿verdad?, con este discipulado y pues ya vamos avanzados, ¿verdad? Ya, de hecho, el manual de Sanidad y Milagros, creo que nos quedan nada más 2 clases, ¿verdad? Que ya en enseñanzas tal vez sean 3 o 4. Y de la obra del Espíritu Santo, pues también ya vamos en la última parte, así que pues qué bueno, ¿no? Que ha sido una bendición todo esto. Yo creo que todavía quedan muchas cosas que Dios nos va a seguir enseñando en esta última parte. Así que pues los invitamos, ¿verdad?, a que se mantengan expectantes, ¿verdad?, que haya ánimo, seguimos aprendiendo, seguimos preparándonos. De hecho, la preparación de nuestra vida, ¿verdad?, pues va a ser hasta el último respiro que tengamos, ¿no? Vamos a estar aprendiendo y todavía cuando vayamos, ¿verdad? Cuando vayamos a la siguiente etapa, ¿sí? Pues la gloria de Dios va a ser tan tremenda, ¿verdad? Que es una eternidad. Entonces, sigue, ¿verdad? Manteniéndote fiel, sigue buscando el corazón de Dios, ¿verdad? Sigue tomando la palabra, ¿verdad? Y haciéndola viva en tu carne. Así que pues aquí viene Rosalba, ¿verdad? En esta noche va a continuar con este tema, ¿verdad? En la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Los pecados, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es un tema creo que muy revelador y muy emocionante, poder darnos cuenta, ¿verdad? De lo que esto significa, porque la realidad es que eh, cuántas veces hemos ido en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ni siquiera hemos sido conscientes, ¿verdad? Pues son pecados que si no los confesamos, ¿verdad? Van a seguir activos y produciendo su efecto de muerte, ¿verdad? De obscuridad. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo y dándonos cuenta de todas estas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Y pedirle perdón al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque pues no hemos sido sabios, ¿verdad? Necesitamos su ayuda aún para entender estas cosas, ¿no? Así que Dios les bendiga y dejo aquí a Rosalba. Hola, buenas noches. Pues ya listos, calentando motores para continuar con el tema que iniciamos la semana pasada sobre esto que Sergio les comentaba. Y pues ya nos vamos directo. Directo, buenas noches a Mirna y a Mari y a cada uno. Gracias por estar aquí. Y creo que pues Dios nos estará hablando esta noche. Yo creo que Dios ha estado trabajando con nosotros y Dios está avanzando, estamos avanzando, hay una disposición del corazón y yo creo que muchas cosas que veremos, a lo mejor no nos cae el 20, pero que a lo mejor un tiempo sí estuvimos sin darnos cuenta, como dice Sergio, contristando o apagando el espíritu. Bueno, el primer pecado ahí tienen su manual en la página 106. Dice el pecado de contristar, ¿sí? El pecado de entristecer al Espíritu Santo. Vimos la semana pasada que el pecado es la negación del derecho divino de mandar, de reinar, de guiar. Es negarle al Espíritu Santo ese derecho que Él tiene, ¿verdad? Él fue enviado para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad, para fortalecernos, para consolarnos. Pero hay gente que ni siquiera la consolación del Espíritu Santo le permite, ¿no? El Espíritu Santo es un consejero, es un compañero que fue enviado para estar en nosotros. Entonces, cuando no le conocemos, cuando no tenemos una relación, cuando solamente lo consideramos una doctrina, un objeto, una paloma, un viento, ¿verdad? Pero no tenemos ese conocimiento de que es una persona. Yo creo que muchas veces lo contristamos. Yo recuerdo al principio cuando el Espíritu Santo se empieza a revelar, porque yo nunca tomé estudios específicos del Espíritu Santo. Hay cosas que captaba y por aquí, por allá, el Espíritu me mostraba, pero no tenía yo una conciencia de él como una persona. Entonces, recuerdo cuando en el 95 que leo ese libro sobre Buenos días Espíritu Santo, ¿verdad?
Llevo yo ya como 15 años de cristiana y mira, Dios estaba usando mi vida, estaba la unción. Podemos estar haciendo una obra para Dios y no estar conscientes de nuestra necesidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Queremos edificar la iglesia para Dios, pero generalmente la edificamos, ¿verdad? En nuestras buenas intenciones, buenos deseos, ¿verdad? Hacemos lo mejor, hacemos programas, todos esos proyectos, ¿verdad? Pero podemos hacer iglesias sin tener, sin el Espíritu de Dios, trabajar y hacer muchas actividades, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos la palabra, porque aprendemos, pero andamos en lo natural, en nuestro esfuerzo humano, ¿verdad? Y con buenas intenciones, pero el Espíritu Santo lo podemos tener en un cuadro, lo podemos tener, ¿verdad? Como esa tercera persona de la Trinidad, con la cual pues nunca te comunicas, con la cual nunca tienes una relación, ¿no? Y entonces, a veces esos pecados son inconscientes. ¿Por qué? Porque no, por esa ignorancia de él. Entonces yo por muchos años lo ignoré. Yo hasta decía, ¿por qué no nos hablan del Espíritu Santo? Porque me daba cuenta cuando estudiaba cuando iba a las clases de mujeres y que te hablaban de mujer proverbios y que te hablaban de los frutos de repente del Espíritu, ¿no? Y que hay que tener paz, hay que tener paciencia y que son los frutos que dice aquí del Espíritu y tú te esfuerzas por quererlos producir, pero no te salen. No te salen, tratas de imitarlos o tratas de controlarte, pero son frutos que se dan cuando se vive la vida del Espíritu, cuando el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestro interior. Todo lo demás es un esfuerzo humano, un esfuerzo religioso por querer, ¿verdad?, vivir una vida espiritual, con un lenguaje espiritual, pero sin el Espíritu. Sin el Espíritu de Dios no puedes. Él nos tiene que guiar necesariamente guiar, ¿no? Entonces, a la vez lo contristamos por eso, por no conocerlo, por no saber la obra que Él está haciendo, para qué fue enviado. Queremos todas las bendiciones de Dios y queremos que nos proteja, pero al que mandó, el que es su representante, la persona más importante aquí en la tierra, ¿verdad? No lo reconocemos. Me acuerdo cuando, te digo, cuando empecé y yo leí ese libro, yo le dije, Señor, si esto es real, yo quiero conocerte, Espíritu Santo, yo quiero tener una relación contigo. No la tengo, no sabía, no. Entonces yo oré eso y literalmente el demonio trató de destruirme. Ahí me atacó, vino en esa época, ese lapso, ¿verdad? 2 veces empecé a desangrarme, en 2 ocasiones, y que nada más porque Dios me guardó, pero era sangre y sangre, no me paraba, que ya cuando yo llegué a ver al médico, ¿verdad? Me llevaron a ver al doctor, pues yo ya iba casi en el desmayo, ¿no? De tanto sangrado. Y en otra ocasión volvió a suceder. Otra cosa que sucedió cuando iba hacia una reunión que se llamaba Explosión de Gloria en la ciudad de Hermosillo. Eran reuniones del Espíritu Santo y ahorita está viniendo otro mover. Hay gente, ¿verdad? Que ahora, ¿qué será? 23 años están descubriendo que se trata del Espíritu Santo, están siendo cautivados por el Espíritu de Dios, reconoce su necesidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quieres? Pues que todo el mundo conozca que es una persona y que quiere llenarlos, que quiere edificarlos para que podamos edificar la iglesia, ¿sí? Para el Señor. Entonces, en ese lapso vino un ataque de opresión literalmente, una lucha interna de que quería más de Dios, que quería la presencia, que quería el Espíritu de Dios y el enemigo por todos lados atacó, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, pues ¿dónde te han puesto? Porque en ese hubo un mover de avivamiento en muchos lugares también y surgieron burlas, surgieron muchas situaciones dentro de la misma iglesia. O sea, ahí la iglesia empezó una separación, los que realmente habían sido despertados por el Espíritu de Dios y estaban buscando no nomás una experiencia, sino una relación. Entonces el enemigo no quería que esto sucediera. Entonces mismo liderazgo empezaba, ¿verdad?,
a atacar o que esto no es de Dios o a burlarse. Entonces yo llegué a un momento, sabes que no quiero saber nada, de que Señor, háblame, tú te quiero a ti, yo quiero que me digas. Pero en ese tramo de llegar a Hermosillo, yo le decía, si tú no haces algo, Dios, yo me vuelvo loca realmente. Era opresión. ¿Qué quería el enemigo? No, que no descubriera a esta persona, que no me sumergiera en esas aguas del espíritu, que no me llenara. Y mira, yo he probado la presencia de Dios, la he vivido, pero había algo que necesitaba y a veces eso es lo que viene, la lucha espiritual. El enemigo no quiere que avances, no quiere que conozcas la verdad, no quiere que conozcas tu identidad, no quiere que conozcas el poder que hay en ti, no quiere, no quiere. ¿Por qué? Porque en la medida que conoces y te es revelado, tú tienes poder y autoridad. La revelación te incrementa el reino de Dios en tu vida, incrementa el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Entonces Satanás sabía que era eso un peligro el que llegara yo a estas reuniones. Pero el momento que yo llego, pues me sumerjo en la adoración, está la presencia. Yo te digo, ¿por qué? Porque para muchos lugares era puro programa, tantos cantos, tanto así. No necesitas a Dios para un programa. Te aprendes a hacer iglesia y haces iglesia para el hombre, pero no para Dios. Entonces, el volver a sumergirte, no necesitabas ni que oraran por ti, simplemente tu espíritu está bebiendo de las aguas de Dios, de esa presencia, y toda esa opresión se fue, el enemigo la perdió. ¿Por qué? Porque hace cuenta como el ciervo brama por las aguas, como el ciervo tiene sed, así me sentía. Yo creo que esos procesos era para que clamara, para que lo buscara, para que no diera por hecho, ¿verdad? Que el ministerio te llena, que el trabajo te llena. Sin él no tenemos vida, necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces, a veces Dios nos permite esas situaciones donde que llega tu alma de desesperación y empiezas a orar y te quiero a ti, te busco a ti, ¿verdad? Y hasta que te encuentras con Él y quitas todos los obstáculos, quitas todos los temores y te sumerges en Él, entonces lo empiezas a conocer ya por relación. Pero ¿cómo podemos entonces pecar, contristar al Espíritu Santo? Por ignorancia. Lo contristamos porque por nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratarlo. Yo creo que cuando no se le da lugar, cuando no se le reconoce, cuando se burla o simplemente, yo recuerdo cuando regresé, el puro mencionar Espíritu Santo provocaba un choque que dices, no, no puedes, o sea, no necesito, Señor, guardar mi corazón y guardar el corazón de otras personas que a lo mejor no lo conocen, que no saben lo que yo ya sé. A veces no es porque quieran, es que no conocen, no les ha sido revelado. Entonces aún tienen que guardar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque peca contra Dios. Entonces yo le dije, Señor, pues sácame de aquí, no puedo estar donde no. Entonces muéstrame, Señor, ayúdame, sácalos de aquí. Si abrieron puertas, tú ciérralas, Señor, ciérralas, pero yo te quiero a ti. Se me decía, no se le ora al Espíritu Santo, no se le habla al Espíritu Santo, me llegaron a decir. Entonces tú imaginas, te quedas, tú mismo te contristas, mismo te entristeces, imagínate cómo se sentirá Dios cuando no lo reconocemos, cuando no le permitimos hacer lo que viene a hacer. Él nos enseña, no le permitimos enseñarle, Él nos quiere, ya no le permitimos guiarnos, Él nos quiere consolar, nos quiere avivar, no le permitimos. ¿Por qué? Porque yo soy así, porque a mí me dijeron, me enseñaron que al Espíritu de Dios no se le ora, que al Espíritu de Dios no se le reconoce. Entonces se le contrista. Ese es uno de los pecados. Es entristecerlo. Vengo como una persona, viene, oye, mira, te traigo este pastel, te vengo a ayudar, y tú dices, no, esto. Entonces la persona se regresa, su espíritu se apachurra, pues, se tristece. Vimos que el Espíritu Santo tiene sentimientos, que es una persona. Y como una persona tiene sentimientos, sabe razonar,
tiene inteligencia mucho más que nosotros, ¿no? Entonces tiene sentimientos y se contrista, ¿sí? Nosotros lo contestamos por nuestra manera de vivir, con nuestra manera de responderle o no responderle, ¿sí? Entonces, dice aquí, en otras palabras, lo que dice aquí en Efesios 4:13, 30, Pablo está advirtiendo a la iglesia, no contristen al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, Dios es una sola persona, pero es su espíritu. Nosotros somos trinos también, somos espíritu. Tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Dios Padre, Dios Hijo, que es el cuerpo de Dios manifestándose aquí en la tierra, y el Espíritu de Dios que vino y también moró en Jesús, siguió a Jesús, fortaleció a Jesús, llenó, y Jesús hacía la obra por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es tan poderoso, es la fuerza de poder que actuó en la palabra declarada. Si hágase la luz, pues el Espíritu de Dios. Cuando el ángel le dice a María que va a concebir un hijo que viene de parte de Dios, ella dijo, hágase en mí. ¿Cómo va a ser esto? Dice, el poder del Espíritu te cubrirá, ¿sí? Y entonces venía por obra del Espíritu Santo. Entonces es un poder de Dios creativo que vivifica, que nos alinea al propósito de Dios. No necesitamos, no lo podemos decir, espérame, no te conozco, no tengo tiempo. Necesitamos cada vez tener más conocimiento de esa persona y amar y respetar a la persona, porque también es Dios. Como doctrinalmente nos han enseñado, es la tercera persona del Espíritu Santo, y nada más de horas a Dios, nada más. Cuando estuvo Jesús, nada más era Dios. Rechazaron a Jesús, contristaron a Jesús, pecaron, o sea, querían al Dios todopoderoso, el Dios de Abraham. Y el Padre envía a su propio Hijo y el pueblo rechaza al Hijo. ¿Ok? Entonces el Hijo se va, está a la diestra del Padre, y él dice, yo voy a pedir al Padre para que envíe la promesa, el Consolador, le llama el Consolador para que esté con ustedes, para que nos ayude en todo. Entonces, cuando viene el Consolador, lo reciben los discípulos, la iglesia empieza con poder, llena del Espíritu, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que con el tiempo, con las mezclas que hubo en la iglesia, antes de la iglesia poder, tenían la sangre, tenían el Espíritu de Dios actuando en ellos, ¿no? Transformaban regiones, impactaban, cambiaban vidas, pero cuando se mezcló la iglesia, cuando Constantino viene e impone la religión, pues entonces hace una mezcla de las costumbres, de las tradiciones, de las religiones que ellos tenían, de la idolatría que tenían, y entonces les lo mezcla. Y entonces van apagando el Espíritu, y ya no necesitaban el Espíritu Santo para que convenciera de pecado, justicia y juicio, para que llevara al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahora todos son cristianos. No necesitaban arrepentirse, no necesitaban ya trabajar el Espíritu de Dios, y empiezan a quitar la sangre y empiezan a quitar esto. Y entonces la iglesia se queda ciega, se queda sin poder, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues en esa época empieza a ser apagado, contristado, y todos los pecados, ¿no? Pero esos pecados no se cometen después de la iglesia, se han cometido a lo largo de la historia, ¿ok? Entonces necesitamos, ¿verdad?, darnos cuenta que podemos contristarlo aún voluntariamente o involuntariamente, ¿ok? Si leemos el pasaje de Pablo, donde está hablando Efesios 4:30, nos daremos cuenta que lo que él está hablando, y les voy a leer en una versión más actualizada, es la misma Reina Valera, pero contemporánea. ¿Por qué les dice que no contristen al Espíritu Santo? No lo contristen. Dice, por eso, te voy a leer, ahí apúntalo, Efesios 4, 25 al 32, ¿ok? Y ahí va a entrar esta escritura. Dice, por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen.
Reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Ahí está la escritura. En ese contexto le está hablando. El comportamiento de los creyentes que robaban, que mentían, que se enojaban, que no trabajaban, estaba contristando al Espíritu Santo. Entonces, no entristezcan o no contristen el Espíritu de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Ay, 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 esta era la iglesia poderosa. Pablo había orado por esta iglesia para que Dios diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Es donde habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza y que toda la autoridad le entrega a la iglesia. Es la misma iglesia a la que Pablo le está enseñando, o sea, está enseñando quién es. Por eso es tan importante entender quiénes somos, quién es Cristo y quiénes somos en Cristo. Porque entre más le conocemos, vamos siendo transformados conforme a su imagen y semejanza. El que nos revela a Cristo es el Padre por medio del Espíritu Santo. Cuando no hay una conciencia y conocimiento de Cristo, cuando no se le permite al Espíritu Santo guiarnos y enseñarnos, porque no tenemos los tiempos y no ponemos atención a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, nuestro comportamiento dice, pues es que somos humanos, es que todos peleamos, es que es mi carácter. Sabes que cuando conocemos a Cristo, Pablo cambió. Pablo está dando instrucciones porque él cambió, tuvo un encuentro con Jesucristo, recibió el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y fue transformado en otro hombre, hasta su nombre le fue cambiado. Era un hombre iracundo. Cuando aparece un hombre, venía bien enojado. Venía con cartas para llevar a todos los cristianos y destruirlos. Él quería destruirlos. ¿Por qué? Porque en su celo religioso él pensaba que estaba en lo correcto. Pero bueno, él empieza a edificar a la iglesia. Él empieza a traer la palabra a la iglesia, a traer revelación de la iglesia. Y él oraba que Cristo fuese formado por los de Galatas. ¿Por qué? Porque la identidad, cuando conoces a Cristo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y empieza a crecer y a menguar la carne. Empieza a edificar nuestro espíritu y a unir nuestro espíritu. Dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo no miente, el Espíritu Santo no roba, el Espíritu Santo no calumnia, no nos guía a toda maldad, no es malicioso. Entonces había una cosa, sí, dice, Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y él oraba, he oído que tienen mucho amor, que tienen muchas convivencias, que se llevan muy bien, pero todavía hay situaciones que hay que tratar, ¿sí? Y es donde Pablo les está dando como padre un consejo para que no contristaran al Espíritu Santo, porque lo estaban contristando con sus actitudes y con su comportamiento, con su manera de hablar. Y él se va claro y directo. Y al final se desechen todo lo que sea amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también los perdonó a ustedes en Cristo. Está llevando la instrucción. Cuando nosotros decidimos no perdonar, contristamos al Espíritu de Dios. Cuando se decide guardar resentimiento, cuando se decide estar criticando, cuando se vive, ¿verdad?, en una constante o no se da uno cuenta que eso no solamente nos daña al cuerpo, contrista al Espíritu Santo. Cuando no hay esa conciencia, se vive sin ese temor de Dios. Entonces el enemigo dice, aquí la hago. Sí será muy cristiano, pero no importa, se parece a mí.
¿sí? Actúa como yo, también miente, también roba. Entonces, no, Pablo está tratando un pecado de contristar al Espíritu Santo por la manera de comportarse el pueblo de Dios entre ellos mismos. Queremos que la nación cambie. Bueno, Dios trabaja primero con su iglesia. A los de afuera no les decía eso porque no tienen el Espíritu de Dios. O sea, él hablaba a la iglesia porque no es, porque ahí se supone que está el Espíritu de Dios, porque Cristo, han recibido a Cristo y la simiente de Cristo no peca. ¿Ok? Entonces, en qué le afectaba que se enojaran, que se pelearan? Oye, cualquier papá, aquí todos somos papás, la mayoría somos padres. ¿Cómo te sientes cuando tu hijo y tu hija o tus dos hijos se pelean? Cuando están teniendo conflictos entre ellos. Te pones bien contento y dices, ay, qué aleluya, qué padre, así me gusta verlos. ¿Cómo te sientes tú como padre? ¿Verdad que te contristas? ¿Verdad que te sientes mal? ¿Verdad que no quieres que haya peleitos, no quieres que haya celos entre los hermanos? Bueno, el Espíritu Santo nos hace sentir el corazón del Padre. Lo profundo del corazón del Padre, Él lo hace sentir. Si podemos sentir cuando hay gozo en el Padre, cuando Jesús dice, este es mi hijo amado, en Él tengo contentamiento. ¿Sí? Y el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús, vino en forma de una paloma, se abrieron los cielos. ¿Por qué? Porque era un hijo obediente. Jesús no había contristado al Espíritu de Dios, al contrario, supo esperar su tiempo, ¿verdad? Y supo, ¿verdad? Caminar haciendo la voluntad del Padre. ¿Ok? ¿Cómo otra manera que podemos contristar al Espíritu Santo? Podemos contristarlo cuando somos descuidados, dice, con lo que vemos o hacemos, cuando no cuidamos nuestro corazón, cuando no guardamos. Ay, total, es una película, ay, total, somos descuidados a veces, podría hacerse, entonces se contrista. Y, el domingo yo les compartía, ¿no? Sobre de, escogiéramos la vida, que escogiéramos la vida. Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a guiarnos y darnos vida y hablaba de escoger la vida, ¿no? ¿Cómo puedes contristar cuando se escoge la muerte, cuando se escoge las cosas del mundo? Cuando teniendo la herencia, cuando teniendo a Dios a tu favor y la bendición y su gracia, uno escoge hacia afuera. Eso contrista el Espíritu Santo, como nos contristaría cualquier padre. Cuando tú le estás hablando a tu hijo, le estás advirtiendo a tu hijo, quieres guiar y te dice, a mí no me importa, yo no quiero. Se contrista. El Espíritu Santo tiene sentimientos, ¿ok? Todo lo que ofende la santidad y el carácter de Dios lo contrista. Dios es santo. Dios nos llama a ser santos. Por eso el Espíritu es santo. Dios es santo. Su Jesús es santo. Dios quiere una iglesia santa. Quiere una iglesia pura, limpia, sin esas manchas. Los está preparando, por eso está trabajando el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo contristado? Ok, se ve muy santo la iglesia, pero allá afuera ve pornografía y ay, pues es que pues es una debilidad. Pues ese es pecado, esa es obediencia. Buscar, Espíritu Santo, ayúdame, rompe, o sea, algo, pero a veces nada más se deja llevar, porque se va cauterizando. Al principio se sentía mal, pero bueno, pero pues ya Dios me ama. Ay, Dios te ama, mi hermano, Dios te ama tal como estás, Dios te ama, sí, sí nos ama, pero no podemos jugar con el pecado porque el pecado nos destruye, la paga del pecado es muerte. Esta semana, el domingo que les compartí, al siguiente ayer oramos por este joven. Ha contristado, no ha querido, ¿verdad? Ahorita estaba entre la vida y la muerte. O sea, aún el enemigo va a aprovechar esas zorras, ¿verdad? Para poder destruir la vida de los creyentes.
Y claro que el espíritu se contrista el pastor, se contrista los padres, los hermanos, nos contristamos cuando vemos que un hijo de Dios, un creyente, ¿verdad? Empieza a desviarse. Claro que nos contristamos, pues mucho más Dios, mucho más el espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque siempre el pecado va a producir muerte, ¿sí? Y vamos a cosechar lo que sembramos tarde que temprano. O sea, Dios es omnipotente, no podemos huir de su Santo Espíritu. Ahora, que no se manifieste en todo lugar no quiere decir que el Espíritu no esté en todos lados. Él ve todo. No hay nada que quede oculto. Ya lo vimos en la clase 1, el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu presencia? Tú me creaste en el vientre de mi madre, tú me formaste, tú conoces todos. En tu libro está escrito de mí. No puedes huir de la presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo todo esas áreas lo pueden contristar. Otra área que lo puede contristar es su incredulidad, ¿sí? Cuando no le creemos a Dios, cuando dudamos de su palabra, la falta de agradecimiento, cuando en lugar de haber agradecimiento hay queja, hay molestia, cuando no vemos lo que Dios está haciendo, cuando nos desesperamos y queremos tomar las cosas y no sabemos esperar en Él, confiando en Él, contrista, cuando en lugar de darle a Dios la gloria, pensamos que somos nosotros los que hicimos la obra, que fue nuestro esfuerzo, que fuimos nosotros, ¿no? Lo contrista. Dios es un Dios celoso y nos anhela, dice que su espíritu nos anhela celosamente. Él quiere tener comunión con nosotros, quiere platicar con nosotros. Y porque estamos muy ocupados, ¿verdad? Espérame tantito y ahorita se contrista, se entristece. ¿Podemos entristecer al Espíritu de Dios? Sí. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, ¿ok? Él nos anhela y quiere tener tiempo y comunión con nosotros, ¿ok? Otro pecado, el pecado de apagar el Espíritu Santo. Y leemos aquí en Lucas 3, 15 y 16. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, ¿verdad? Viene y enciende un fuego dentro de nosotros y quiere que mantengamos, ¿verdad? Ese fuego, esa pasión en nosotros. Juan, pues ciertamente bautizaba para arrepentimiento, pero se necesitaba el bautizo del Espíritu Santo. Pablo también a unos creyentes que habían creído, ¿verdad? En Tesalónica, dice, bueno, recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Pues no, ni sabíamos que había el Espíritu Santo. Sí hay bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y quiere encender fuego en nosotros. Este cumplimiento de lo que Juan el Bautista está hablando viene en Pentecostés, cómo fueron todos llenos del Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo nosotros podemos apagar ese fuego del Espíritu Santo? Pues en muchas maneras también, y puede ser contristándolo, ¿verdad? Incredulidad, cuando está la presencia y no podemos ser sensibles al mover del Espíritu, se está moviendo, ¿verdad? Y de repente el Espíritu Santo es como una paloma muy, muy sensible. Entonces venimos y como espantamos ese mover, apagamos la obra, apagamos por desobediencia, ¿verdad? O podemos apagar de muchas maneras. Entonces Dios quiere que atendamos su voz, nos está enseñando a ser guiados por el Espíritu Santo, a poder percibir cuando está el Espíritu hablando, a poder percibir cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos está llevando a adorar y nos está llevando a recibir, Él quiere ser, Él quiere consolar, Él quiere guiar, es lo que mejor sabe hacer, Él quiere trabajar en nosotros.
nosotros y cuando nosotros, no tengo tiempo, estoy ocupado, lo pagamos. Se puede apagar, se puede apagar, se puede contristar. Entonces, los que perdemos somos nosotros. Él no deja de ser Dios, pero su deseo, el anhelo, y para lo cual fue enviado, pues estamos apagando la obra, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo también nos imparte diferentes dones que necesitamos desarrollar, ejercitar para que no se apaguen y para que con esos dones podamos cumplir el llamado, ¿sí? El don de lenguas, el don de sanidad, el don de profecía, diferentes dones. No apaguéis el don de Dios que Dios derramó cuando impuso las manos. Le está hablando a Timoteo. No lo apaguemos. Por la falta de usar, de activarlos, se puede apagar los dones y el Espíritu Santo pues ya no puede obrar, quiere obrar, nosotros lo podemos apagar. El Espíritu Santo también es como fuego, un fuego que purifica, ¿sí? Un fuego que limpia, que va purificando nuestro corazón, ¿sí? Él viene a trabajar, entonces cuando está trabajando, ¿verdad? El corazón quemando la escoria, limpiando el corazón, dejemos de trabajar. Cuando está consolando, ¿sí? Dejemos que haga su obra completa. Cuando el Espíritu está guiando, pongamos atención, dile, Señor, hazme sensible, ayúdame a entender, a comprender. No apaguemos las cosas inmediatamente, sino dejemos que Él trabaje en nosotros, ¿ok? Dice aquí, cuando el profeta Isaías tuvo un encuentro con la gloria y la santidad de Dios, sintió que se moría al ver en su espíritu que era un hombre de labios inmundos, estoy leyendo aquí en su manual, y que vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. Inmediatamente un ángel tomó un carbón encendido del altar y limpió sus labios. Así es el Espíritu Santo, nos purifica. Es como fuego que viene a purificar. Por ejemplo, la manera de hablar, aquí está tratando con el profeta sus labios, sus palabras. Puede venir el Espíritu Santo a tratar con ese fuego que nos hace sentir que algo no está correcto en nuestro caminar, las motivaciones del corazón. Entonces, necesitamos, cuando estás trabajando, trayendo convicción, pues permitir. A veces Dios está trayendo convicción a una persona que está orando al Señor y convéncelo y Señor, trata su corazón. De repente Dios empieza a trabajar, pero lo vemos llorar y se dice, ay, no te preocupes, Dios te ama. Déjalo que trabaje. A veces metemos las manos y lo apagamos porque queremos consolar, queremos que la persona no sufra. ¿Sabes qué? El pecado nos debe de doler para que no volvamos a cometer. Y a veces el Espíritu Santo, por ejemplo, aquí el profeta se dio cuenta, dice, me voy a morir, dice, soy hombre de labios inmundos. Y no se salió corriendo, no se tapó, no se descuidó. Vino un ángel y quemó. Él sintió cómo le quemaban sus labios, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito porque su manera de hablar era semejante a la del mundo. Y yo sé que Dios está trabajando, dice, estoy trayendo pureza de labios, el Espíritu es santo. Entonces, no se está tratando de pureza religiosa, un lenguaje religioso, no, labios puros, labios sinceros. ¿Quién se acercará al monte de Dios? El limpio de manos, el puro de corazón. Todo es cuestión del corazón. El Espíritu Santo viene y trabaja internamente en el corazón, nos perfecciona, nos libera, nos restaura. Quita todas las manchas, quita todo lo que no está correcto, lo trata. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos crecer en la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, para quitar la rebeldía, la necedad, para que podamos vivir la libertad. Unidos a Él, es el que se une al Espíritu de Dios. Ahí Él es un espíritu con Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El propósito del Espíritu Santo es llevarnos a libertad, ¿sí? Entonces, por eso Él trabaja, no viene a golpearnos, no viene a querernos destruir, sino a llevarnos a toda libertad. A ver, me están comentando que se cortó.
No sé desde dónde se cortó, pero pues ya para que le agarre donde le quedó. Ok, yo voy a continuar y espero que la grabación quede y después se sube. Ok. Tenemos un caso muy fuerte que vemos en la vida de Sansón. Jueces 13, 3, 5. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, y Dios desde su nacimiento, y él será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces Sansón, pues también es un milagro. Su mamá es estéril, pero Dios le place, ¿verdad? Y darlo que viniera al mundo, porque a través de él ibas a levantar un juez para salvar al pueblo. Ok, el problema fue que Sansón constantemente, ¿verdad? Estuvo contristando el Espíritu de Dios. Continuamente, ¿verdad? Bueno, el poder de Sansón era porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Él tenía que cuidar su alimentación, no beber vino, no cortarse el pelo, ¿verdad? Y venía, cuando venían los ataques de los filisteos, venía un poder, el Espíritu de Dios en ese tiempo no venía sobre toda persona, venía sobre profetas o a veces sobre reyes, ¿verdad? Aquí venía sobre Sansón, ¿verdad? Y podía vencer a todos los filisteos. Pero la Biblia no menciona, yo me admiro que no menciona que como Moisés o como Abraham o como David, ¿verdad? Que buscar una relación con Dios, que tuviera una comunión con Dios, no lo menciona. Lo que sí menciona, ¿verdad? Menciona cómo él vencía a los filisteos, menciona su cabello, menciona que mató un león, que mató a 1000 filisteos con una quijada de burro. O sea, tenía una fuerza impresionante. Menciona todas esas hazañas. Pero también vemos que era un hombre de débil carácter, un hombre muy enamorado, muy coqueto, y le gustaban las mujeres filisteas, no le gustaban. Entonces decía, no te juntes o no se case con fuera de su pueblo, pero él le gustaba, ¿verdad?, hacerlo a su manera. Entonces contristó al Espíritu de Dios una vez, otra vez, otra vez, ¿verdad? Pero no pasa nada, nadie me cachó, no pasa nada, no le hago daño a nadie. Ok, seguía. Si Sansón hubiese tenido ese temor de Dios, si Sansón hubiese tenido aquí esa relación, ese buscar de Dios, como lo tuvo David, aún David sí pecó, y mira, pecó feo, sí, mató a Urías y escondió su pecado, y Dios le tiene que mandar un profeta para sacar a la luz su pecado, pero David se arrepiente. David se arrepiente profundamente y luego dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué temor tenía David, que él buscaba la presencia, una cosa buscada, una cosa demandada de Dios, una cosa buscar es estar en la casa de Dios. O sea, David amaba a Dios, buscaba su presencia. Sí cometió ese pecado, y Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Si David hubiese tenido la oportunidad de matar al profeta, deshacerse de él, ¿y tú quién eres para decirme? A mí Dios me habla. Y no, David hubo una convicción en su corazón de que había pecado contra Dios, de que había hecho lo correcto. Y eso lo ocultó por mucho tiempo, porque como murió Urías lo mandó a matar, nadie se dio cuenta. Entonces pensó que estaba seguro. Dios lo vio, Dios sabía y Dios esperaba que David se repitiera, esperaba que David cambiara, ¿verdad? Que se volviera. Y David estaba muy contento, enamorado, recién casado con la mujer de Urías, ¿verdad? Entonces, pues no sentía esa convicción de pecado hasta que Dios le manda el profeta. Dios no iba a dejar que su hombre se perdiera, pero estaba en David arrepentirse o no. Él era el rey. Era el rey, pudo haber matado, si mandó matar a Urias, pudo haber matar o él mismo matar al profeta,
Pero vino una convicción profunda del Espíritu Santo y se arrepintió. Y lo que más le dolía era perder el Espíritu de Dios. A Sansón no. Sansón era un hombre de débil carácter. Su debilidad eran las mujeres. ¿Sí? Y le gustaba la admiración de la gente, que la gente viera qué tan fuerte era. Era un hombre, sí, que con fuerza, pero con un carácter débil. Entonces, en lugar de honrar su llamado que viene desde su nacimiento, que Dios lo escogió, que Dios lo respaldaba, que era muy fuerte la manifestación del Espíritu de Dios en él fue contristando poco a poco, hasta que apagó la obra del Espíritu Santo en su vida. Y sabes que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó. Muchos ministerios ni cuenta se dan cuando el Espíritu de Dios se aparta. Ni cuenta se dan. Y Sansón, pues, si hubiera tenido ese temor de Dios, ¿verdad? Y esa relación, no hubiera cometido tantos errores y hubiese terminado su vida gloriosamente como un gran hombre de Dios. Pero tuvo debilidad de carácter y cometió muchos errores. Aquí Jueces 16, 20, 21 dice, y le dijo Sansón, bueno, la mujer venía con él y estaba como cuchillito de palo, ¿verdad? Dalila, como era enamorado, ¿verdad? Venía Dalila y ándale, dime cómo, por qué eres tan fuerte, cuál es la razón de tu fuerza y dime tu secreto. Y él no comentaba, no podía decir nada, pero tanto estuvo ella sobre él, hasta que Sansón le revela el secreto, ¿no? Entonces, le dice, cuando le cortan la cabeza, el cabello, estaba dormido, yo creo que había tomado, estaba muy confiado, ¿verdad? Soy el hombre de Dios, soy aquí el que todas las puede. Entonces, una mujer lo venció en su propia debilidad. Entonces, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Ya habían sucedido una vez, otra vez, y Sansón no decía su secreto, todo no pasaba nada, hasta que por fin revela lo de su cabello. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Estaba muy confiado que iba a salir adelante, que no iba a pasar nada, pues se sentía confiado que Dios lo iba a seguir respaldando. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando una persona contrista apaga el Espíritu Santo insiste porque ama y va a volver a tratar y sigue tocando a la puerta y sigue tocando a la puerta porque quiere entrar, quiere tener comunión con nosotros. Pero cuando no se le atiende, entonces se aparta. Y aquí vemos que ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Qué tremenda cómo acabó este gran hombre de Dios. Cómo la falta de temor, la falta de honrar a Dios es tan fuerte que puede terminar destruyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Terminó ciego, terminó como esclavo, se burlaron de él, el que vencía a todos fue vencido por él mismo, por su propia obstinación, por su propio orgullo y por no darle lugar a Dios. Y termina dando vueltas a una piedra de molino en una cárcel. Así se termina, así es. Satanás te quiere quitar la visión. El Satanás va a estar dando lata porque quiere quitarte la visión, quiere que no conquistes, quiere vencer. ¿Sí? Pero solamente somos fuertes en la medida que permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros y obrar a través de nosotros. Dice aquí Sansón, siendo un hombre que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él tenía esa fuerza para vencer a 1000 hombres, fue vencido por su autocomplacencia. Wow. Esto es muy fuerte porque estamos en un tiempo de una generación tan autocomplaciente. Quiere las cosas rápidas, no sabe esperar, no sabe ser formado, ¿verdad? Entonces, por eso se contrista constantemente al Espíritu Santo y puede terminar, ¿verdad? Termina en manos de sus enemigos. ¿Okay?
Entonces Dios tiene un llamado para todos, para cada uno de nosotros, y nos ha dado ya su Espíritu Santo, ya tenemos el Espíritu Santo, hay que tener comunión con el Espíritu de Dios, hay que permitirle, diles, enséñame, guíame, enciende un fuego, no dejes que el fuego de Dios se apague, tengamos una comunión con Él constante, porque Él nos guía toda verdad, ¿sí? Porque el enemigo quiere confundirnos, quiere apagar la voz, quiere que tengamos muchas voces, ¿sí? La voz del mundo, la voz de la sociedad, la voz del alma, pero la voz de Dios, la voz de su espíritu es como un silbo apacible, a veces es quietecita, necesitamos tomar tiempo con Él. Y entonces no lo apagamos, al contrario, somos encendidos. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se nos abren los ojos espirituales. Tenemos mayor libertad. ¿Por qué? Porque conocemos quiénes somos, porque el Espíritu Santo trabaja y si hay áreas donde estamos atados, donde estamos ciegos, pues Él viene a tratar para llevarnos a libertad, para fortalecernos espiritualmente, ¿ok? Entonces Dios no quiere que que pasemos un cristianismo, ¿verdad? Que nunca alcancemos un llamado, que estemos dando vueltas al mismo cerro, que estemos dando vueltas a una piedra de molino, cuando hay una tierra que conquistar, porque hay enemigos que vencer, pero los primeros enemigos a veces están dentro de nosotros. Entonces, el apagar el Espíritu de Dios puede tener graves consecuencias, como vemos aquí en la vida de Sansón, ¿ok? Bueno, Dios también dice, ha derramado sus dones por medio del Espíritu Santo, son dones del Espíritu Santo y necesitamos ejercitarlos. No menospreciemos los dones, todos los dones son muy útiles. No menospreciemos al cuerpo de Cristo. A veces apagamos al Espíritu de Dios porque Él siempre quiere unir al cuerpo. Nosotros apagamos cuando dividimos, cuando no nos unimos a la visión que Él tiene, a para lo cual fue enviado. Entonces, Pablo exhorta a la iglesia a no apagar al Espíritu Santo. Aquí vienen unas preguntas que pues cada uno va a ir respondiendo, ¿no? Conforme el Espíritu le vaya mostrando. El tercer pecado, ese es el pecado de tentar al Espíritu de Dios, ¿ok? Dice Hebreos 3, 7, 9, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Aquí el escritor de Hebreos está hablando algo que el Espíritu Santo habla. Quiere decir que oye el Espíritu Santo. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí ya está hablando, ¿verdad? Pablo, Nuevo Testamento, yo supongo que es Pablo, no sé, pero bueno, está hablando, dando una referencia a lo que sucedió en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Por eso te digo, no, los pecados contra el Espíritu Santo no solamente se cometen hoy en día, estamos aprendiendo, pero tenemos testimonios o ejemplos de lo que también sucedió en el Antiguo Testamento. El pueblo por incredulidad endureció el corazón y por eso no menospreciaron, ¿verdad? No despreciaron lo que Dios tenía para ellos, probaron a Dios, ¿verdad? Y por eso divagaron 40 años en el desierto. Dios no quiere que nos quedemos ni dándole vueltas a un molino, ni dándole vueltas a un desierto. Quiere que el Espíritu Santo nos quiere llevar a la tierra prometida, a la tierra conquistada. Es una tierra en el Espíritu, vivir en el poder del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, uno de los trabajos de Satanás y sus demonios es tratar de tentarnos en diferentes áreas. ¿Para qué? Pues para que caigamos. A veces la tentación viene como vino con Jesús, ¿sí? Viene después de que fue al desierto, fue tentado, ¿verdad?, por Satanás para que convirtiera los panes, las piedras en panes, para que demostrara quién era él, ¿verdad? Pero Jesús no cayó en la tentación. Habla que en el desierto los padres tentaron al Señor,
¿sí? Jesús no se atrevió y cuando el diablo le está ofreciendo aquí, dice Jesús lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿sí? El Espíritu lo llevó al desierto 40 días y era tentado por el diablo, ¿sí? Él no comió nada en aquellos días y entonces sí, claro que tiene hambre. Pero cuando Satanás viene y lo tienta, una de sus respuestas dice está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús conocía al Padre, caminaba a la voluntad del Padre y aunque tuvo oportunidades por eso 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 40 días en el desierto Jesús. Y pasó la prueba, porque Jesús tenía relación con Dios. Jesús lleno del Espíritu pudo vencer la tentación, ¿sí? Jesús sabía perfectamente quién era Él. El Satanás quería tentarlo como tienta muchas veces. Ay, ¿acaso que tú no eres el pastor? ¿Que acaso tú no eres el líder? Demuéstrales, demuéstrales. No necesitamos demostrar nada. Necesitamos nada más, ¿verdad? Saber quién dice Dios que somos y operar como Dios dice que operemos. Porque muchas veces ahí cae la tentación por querer demostrar, caer en las tentaciones que pone el enemigo delante nuestro. Son trampas, son trampas. Ok, dice, ¿cómo provocaron los judíos en el desierto a Dios? Bueno, lo provocaron cada vez que se quejaron. Ay, híjole, la queja es bien peligrosa, bien peligrosa. Y pareciera que se vuelve costumbre, ni cuenta nos quejamos, pero ellos provocaron con sus quejas. Si Dios les daba maná, pues querían carne, querían comida, querían las cebollas, se quejaban de todo. Fueron varias veces y Dios, hubo ocasiones que Dios estuvo a punto de destruir, o sea, le sacaron el tapón. Y si no hubiese sido porque Moisés intervino, intercedió por ellos, hubiese sido destruidos. Dios los hubiera destruido y le ofreció a Moisés, te levanto la nación contigo. Pero Moisés estuvo dispuesto a interceder por ellos. Nosotros tentamos a Dios cuando tratamos de engañarlo, como que no se va a dar cuenta Dios. No. Parecemos niños, pues Dios sabe. Aquí tenemos este caso de Ananías y su esposa. Y Pedro le dijo, cuando ellos, en el principio, los creyentes, había personas que vendían propiedades y ponían todo, entregaban a los discípulos para que la obra avanzara, ¿no? Y entonces vino esta pareja y con tal de levantarse el cuello y que pues quedar bien y que bueno, nosotros también estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Era pura apariencia. Van y entregan un dinero a los discípulos como parte de la venta de una propiedad y dijeron que era todo lo que habían este, recibido. Y ellos pueden haber dicho, ¿sabes qué? Pues de esta propiedad queremos dar un 20%. No había habido problema, no había habido problema, pero ellos quisieron, ¿verdad? En su corazón la motivación no era la correcta, la motivación era ellos. Entonces, y Pedro les dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? No era Pedro, ellos no tienen conciencia que lo que sus mentiras o lo que ellos pensaban que era Pedro al que le iban a dar a ver la cara. Pero Pedro está tan consciente del Espíritu de Dios que mora en él, y está tan consciente de que el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente. Entonces que cuando él le dice, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. O sea, ambos murieron por mentir al Espíritu Santo, ¿no? Que era tentarlo a él. Otra manera como podemos tentar a Dios es cuando nos salimos de su voluntad, pensando, dice, que no nos va a pasar nada, ya que Dios es tan bueno y siempre va a dar la cara por nosotros. Desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos a autoridades, ¿verdad? Ay, que al cabo nadie nos va a ver, que al cabo Dios no nos va a respaldar. Y entonces esto es tentar a Dios.
A veces hay cosas comunes que se viven y tienes que estar consciente, ¿sabes qué? No tientes a Dios, no estés jugando con Dios. No creas que Dios siempre va a dar la cara por ti. A veces Dios dice, ok, son tus decisiones. Acordémonos que Dios nos da un libre albedrío. Entonces, cuando podemos tentarlo de esa manera, también cuando jugamos con el pecado. Hay gente, pues ya peco menos, ¿no? Pero pues pecado es pecado, que creemos que no vamos a sufrir las consecuencias del mismo. No pasa nada. La chica que va y se acuesta, la chica o aquel que roba, pero porque nadie lo ve y porque tiene la facilidad y eso. Y va a llegar el momento que va a salir a la luz, pues. Lo estás tentando, estás jugando con fuego, que juega con fuego, se quema. También tentamos a Dios cuando nos salimos de la autoridad o de la autoridad delegada por Él. ¿Sí? Para Dios es bien serio esto. Le pasó a Aarón y María. Ellos, pues sí, también Dios los usaba y también profetizaba, pero la autoridad que Dios había escogido fue Moisés. El que Dios respaldaba, el amigo de Dios o el que Dios respaldaba era Moisés. Entonces ellos empezaron a murmurar. Pues que Dios no habla a través de nosotros, que no somos, ellos eran los hermanos mayores, Moisés era el pequeño, Moisés el que se había ido 40 años y los que habían vivido y los que habían estado ¿verdad? Todos esos años y por gracias a María Moisés vivió, pero llegó un momento dado, ¿verdad? Moisés se casa con una mujer que no era de su pueblo y eso les molestó, no porque Moisés haya pecado contra Dios, porque Dios lo respaldó de todos modos. Aún así, cuando estaba ya casado con esta mujer, Dios los llamó, pero ellos eran mucho más espirituales y más religiosos y empiezan a hablar contra el líder y empiezan a murmurar y a quejarse, ¿verdad? Y entonces, Dios mismo, aquí me es impresionante. Y hay un libro muy bueno sobre autoridad espiritual que Watchman escribe. Es buenísimo ese libro, ¿no? Y habla sobre este caso. Inmediatamente Dios llamó a cuentas. No, o sea, el pecado contra autoridad es bastante delicado porque Dios es la máxima autoridad. O sea, estaban quejándose aún, al quejarse contra Moisés, se estaban quejando contra la autoridad de Dios, que fue quien lo puso, en otras palabras, ¿no? Pero cuando sucede eso, Dios lo cita rápido, ¿sí? Y dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, él era el hombre más manso, Dios mismo es el hombre más manso de toda la tierra. Porque eran mayores, porque también profetizaban, porque Moisés se casó fuera de tiempo, le daba derecho a criticar y a juzgarlo y a empezar a dividir al pueblo. ¿Qué es lo que te da, qué es lo que le daba derecho? O pensaban que ¿qué es lo que piensa la gente que le da derecho a ir contra las autoridades y que Dios creyendo que Dios va a respaldar? David fue tentado también. David tuvo la oportunidad de enfrentar a Saúl. Saúl lo quería matar, Saúl lo perseguía, pero David conocía muy bien los principios de autoridad y aunque Saúl ya se había apartado la unción de Dios sobre su vida, él dice, ¿sabes qué? Él es el ungido de Dios, él es el rey. Yo no puedo levantar mi mano contra el rey. Dios lo estaba probando su corazón. Si David hubiese destruido a Saúl, como le decían, destrúyelo, destrúyelo, es defensa propia, él te ha perseguido. No se dejó envolver por las palabras de los amigos que estaban ahí, sino porque tenía temor de Dios. Dice, yo no puedo levantar mi brazo contra el ungido del Señor. Si él lo hubiera hecho, hubiese sido peor que Saúl, un rey vengador. O sea, lo que se siembra se cosecha. Necesitamos poner atención porque los principios de autoridad, queremos andar en victoria, aprendamos principios de autoridad, unos con otros, someteos unos a otros en temor de Dios, porque eso nos permite un respaldo de Dios, estar sujetos a la autoridad de Dios, estar sujetos a las autoridades que Dios pone delante de nuestro, es una protección y nos brinda autoridad. David hubiese perdido
si se hubiese vengado o se hubiese tratado con Saúl. Pero, y aquí vemos, los hermanos de Moisés fueron los mismos que se levantaron contra el hermano. Suele suceder que los mismos hermanos se levantan, hablan mal contra sus hermanos o contra su liderazgo. ¿Sabes qué pasó? Se detuvo el avance del pueblo. Dios inmediatamente envió juicio y a María le vino una lepra. Así es el pecado. Por eso consideran el pecado como lepra, porque vino un castigo inmediatamente y entonces por una semana el pueblo no avanzó. Entonces, tenemos que no tentar al Señor. Aquí es como trata, y Dios mismo dice, ¿por qué no tuviste temor en hablar, ¿sí? Contra mi siervo? Todo lo que hablamos en oculto, Dios lo oye. Dios lo oye. Lee Malaquías. Malaquías, el último capítulo, donde habla sobre los que tienen el temor de Dios y los que no tienen el temor de Dios. ¿Y por qué Dios les reclama al pueblo? Por sus palabras. Dice, sus palabras han sido violentas contra mí. Por la manera como estaban hablando, ¿verdad? Demostraba una falta de temor y estaba contristando a Dios. Dios no soportó sus palabras e inmediatamente trata con ellos. Y luego dice que los que temen a Dios estarán sus nombres escritos en un libro especial y van a ser como un especial tesoro. Son los que temen a Dios. ¿Sí? Y dice, y yo les voy a enseñar y ellos van a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. A mí me gusta mucho ese capítulo y dices, wow, Señor, que los que temen a Dios tienen amistad íntima con Dios, son amigos de Dios. Los que temen a Dios, Dios les da sabiduría. Los que temen a Dios, Dios los pone sus nombres en un libro especial y son un especial tesoro para Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No hubo temor de Dios en Aarón y María, ¿verdad? Y está registrado esta situación, ¿verdad? Para que aprendamos de ellos, ¿ok? Bueno, otro punto, nosotros tentamos a Dios cuando utilizamos los dones para provecho propio, como lo hacían los sacerdotes en el tiempo de Jesús o los profetas del Antiguo Testamento, o como vimos en Sansón, pues tengo la fuerza, Dios me da la fuerza, estoy guapo, lo que sea, pues voy a conquistar, voy a demostrarle a la gente qué tan fuerte soy, o Dios me dio el don de profecía, bueno, voy a activarlo, ¿verdad? Para que la gente vea que yo soy el gran hombre y mujer de Dios, o venden el don, ¿sí? Negocian con el don, se contrista y llega un momento que el Señor se aparta también, ¿ok? Otra cosa, nosotros tentamos a Dios cuando tratamos de manipularlo para que nos conceda lo que queremos. Le hacemos a la llorona, y Señor, si ahora no me respondes, yo te juro, y no, 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 no. Se manipula a Dios, se manipula la obra, se manipula las cosas. El espíritu de manipulación no viene de Dios. Dios no manipula, Satanás sí. Dios nos dio libre albedrío, aún Dios pudiera obligarnos, no, nos pone el Espíritu Santo, ¿verdad? Para guiarnos a la verdad, para tratar de convencerlos, pero a última decisión es la nuestra. Aunque Dios se contriste, aunque Dios vea las cosas que vamos, hacia dónde vamos, Dios no va a tomarnos porque no somos sus títeres. Pero Satanás sí. El espíritu de manipulación, el espíritu de hechicería. Entonces tratamos a veces, se contrista a Dios cuando no tratamos con Él de una manera sabia, permitimos que Él trate con nosotros y tratamos que convencerlo y que nos dé las cosas, ¿verdad? Como víctimas o porque me nos las debe o porque, Señor, mira como yo fui, Señor, el que más te amé, más te serví, Señor, me debes esto. ¿Sabes que Dios no nos debe nada? Ya nos dio su propio Hijo. Yo le digo, Señor, yo no te sirvo porque lo que me das o porque quisiera que me des. No te sirvo, no me tienes que dar nada. No busco nada, te quiero a ti, ¿sí? Entonces, la motivación del corazón es muy importante, ¿ok? Entonces, no se nos olvide que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios,
y que tiene los mismos atributos de Dios, ¿verdad? Entonces, como él también se enoja, es otro de los pecados, hacer enojar al Espíritu de Dios. Ay, qué feo de hacer, ¿verdad? Que se enoje. Hoy no. Dice, a pesar de que Dios liberó y guió y pastoreó a su pueblo, mostrándole su misericordia y poder, hubo momentos que por su rebelión, desobediencia, obstinación, hicieron enojar al Espíritu. El Espíritu, los frutos del Espíritu es paciencia, amor, mansedumbre. Así es su naturaleza y así es Dios. ¿A qué punto llegaría el asunto? Que lo enojaron. No es natural. Es parte, ¿verdad? De lo que es una persona, se contrista, se enoja, tiene emociones. Isaías 63, 7, 14, podemos ver el testimonio de las misericordias de Dios y la rebelión del pueblo con la que hizo enojar al Espíritu Santo. Y Dios se volvió enemigo de ellos. ¡Wow! Eso sí es que debería dar temor, que en lugar de ser amigo del Espíritu de Dios, Él se vuelva nuestro enemigo. ¿Sabes que cuando venían del desierto, el Espíritu de Dios se manifestaba en una nube y en fuego? Los protegía, manifestaba el poder y la presencia de Dios. Entonces, cuando viene Faraón, ya que salen, el pueblo llega hasta el Mar Rojo y entonces llega el Faraón en los carros. El Espíritu de Dios, el fuego, se pone en medio para proteger a su pueblo. O sea, Dios peleaba las batallas. Dios los peleó, el Espíritu sopló viento y entonces se abren las aguas y el Espíritu Santo pasa, digo, pasa en seco todo el pueblo, con animales, con todo. Estaban en esa protección que Dios tenía por medio de su Espíritu, los iba protegiendo. Una vez que ellos pasaron, ese fuego se quitó, entra Faraón, entra sus carros y el Espíritu Santo deja de soplar y las aguas los cubren y mueren. Ellos se habían vuelto enemigos de Dios. Puedes ver qué fuerza puede ser. Dios ejecutó juicios contra Faraón porque eran enemigos de Dios, por su soberbia, por su orgullo, por el maltrato a su pueblo, y Dios peleó. Pero ahora Dios, el Espíritu Santo se enoja y se vuelve enemigo de ellos. Qué terrible ha de ser eso. Qué terrible que ha de ser eso. Dice claramente, versículo 10 dice, hace referencia de eso, de ello, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ups. Muy fuerte esta palabra. El Espíritu Santo es paciente. El Espíritu Santo, ¿verdad?, va a buscar muchas maneras, pero cuando un corazón, una persona pasa un límite, este límite donde ya no, su corazón se endureció tanto. Yo sabía que Faraón nunca se iba a arrepentir, que Faraón no iba a arrepentirse. Cruzan ese límite donde el enemigo los tiene bien atrapados, que se vuelven enemigos de Dios, ¿sí? Y pues Dios se vuelve enemigo de ellos. ¿Ok? Entonces, Dios cuida, pero la obstinación que hace enojar a Dios, pues la incredulidad, la rebeldía, la obstinación, la injusticia provoca su ira. Otro pecado, ahí vamos a terminar con el pecado de mentir. Bueno, eso sucedió también con Ananías y Zafira, ¿verdad? Aquí está, viene, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder, o sea, no tenías que dar nada. El problema es que ellos pensaron, pues vamos a mentir, vamos a decir que damos todo, ¿verdad? Y la gente va a apreciar, va a decir, wow, qué tremendo Ananías y Zafira, mira qué hombres. Gracias a ellos la obra progresó y gracias por sus vidas. Y buscaban reconocimiento nada más.
no era en sí la obra, sino eran ellos, ¿no? Entonces, si no estaba en ustedes el retenerla, no se hubiera quedado para ustedes y vendida, no estaba en su poder, o sea, hubieran podido quedar con todo el dinero y no pasa nada. Pero el problema es mentir al espíritu. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, estos son algunos de los pecados, ¿no? Que podemos ver que algunos siguen cometiendo hasta nuestras fechas, digo, hasta nuestros días, y cómo Dios nos advierte. Dios quiere que caminemos en libertad, que caminemos en poder, pero quiere que seamos íntegros, que tengamos una conciencia de que Él envió su Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo tiene lo mejor para nosotros, es Dios mismo, y que nosotros quiere prosperarnos, quiere cumplir un llamado, un propósito y hacer su obra en nosotros, pero si no le permitimos a Él trabajar y lo estamos tentando, lo estamos mintiendo, ¿verdad? Ahora, ellos le estaban mintiendo al apóstol. O sea, no le estaban directamente, no se les presentó el Espíritu Santo como paloma. La plática y el dinero se lo entregan al apóstol. Pero, si nos damos cuenta, dice, el apóstol dice, es que no nos mientes a nosotros. El Espíritu de Dios le reveló. O sea, le estás mintiendo a Dios. ¿Sí? Es cuando no hay una conciencia del poder y de quién es Dios, el hombre piensa que se esconde del líder o si se esconde, que se está escondiendo de la persona y no pasa, como no lo den cuenta, no pasa nada. No, te estás escondiendo de Dios, le estás mintiendo a Dios y se está afectando a sí mismo. Se afecta a sí mismo. ¿Por qué? Porque demuestra una falta de carácter, una falta de entendimiento, una falta de madurez. Actúa como niños. Yo me acuerdo como mis niñas, de repente están chiquitas, ¿verdad? Y les ponía un lápiz así, y a ver, ¿dónde está Carlita? Ya me perdí, ¿dónde está Carlita? ¿Dónde está Carlita? Y ella se creía que se había perdido. Y pues da mucha risa, pues es un niño, piensa como un niño. Pero ellos ya no son niños, ya te están siendo enseñados en la palabra, están dando, se les está guiando, ¿verdad? Y no hay una conciencia y piensan que podían esconderse de Dios, pero ahí están siendo confrontados con Dios. Entonces tú no te preocupes si la gente a veces te viene y te quiere mentir, de ver la cara, pues no te la están viendo, se están dañando a sí mismo. A mí no me afecta, se está afectando a sí mismo. Se están desechando. ¿Por qué? Porque Dios a lo mejor los quiere promover, pero quiere carácter, quiere madurez, quiere fidelidad, quiere lealtad, quiere veracidad, quiere ver a su Hijo en nosotros, Obrador. Jesús no le mintió a nadie. O sea, él continuó a pesar que sabía que iba a costar la vida, hasta a pesar del rechazo, pero él continuó siéndole fiel al Padre y hablando las palabras que el Padre ponía en su boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Que Dios quiere que conozcamos la verdad, pero también que la verdad sea sea parte, se haga carne en nosotros, sea parte de nuestra naturaleza. Si vamos a vencer al mundo, lo vamos a vencer. O vamos a vencer a Satanás, lo vencemos con el carácter, no nomás con el nombre de Jesús, no, con el carácter de Jesús. Eso sí lo vence. Podrá mucha gente decir, no, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, no pasa nada. Pero cuando el enemigo ve el carácter de Jesús, la fidelidad de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios sobrado, le tiene pavor, le tiene pavor. Entonces nuestra obediencia, nuestra fidelidad es muy poderosa, son armas poderosas. A veces queremos sustituir esas armas de luz, ese poder del Espíritu, porque tenemos estrategias humanas y porque hacemos acciones, pero Dios prefiere obediencia. Todo esto se trata de obediencia. ¿Por qué se contrista? Porque le mentimos, porque desobedecemos, porque hacemos las cosas de otra manera. Ese es el espíritu de desobediencia. Pero cuando nuestro espíritu se rinde al de Dios, se une al de Dios, tenemos libertad. No solamente recibimos libertad, recibimos poder, recibimos autoridad. Entonces, todo lo de Dios puede pasar a través de nosotros. Y el enemigo no encuentra puertas de acceso.
Y podemos avanzar y a lo mejor en un momento nos tropezamos, pero cuando volvemos al Señor y tenemos ese temor de Dios y le pedimos perdón, Señor, perdona porque te apagué, perdóname, Señor, porque siento que no hice lo correcto. El Señor nos perdona y seguimos adelante. Aprendimos de esas situaciones. Pero cuando no, y el espíritu o el alma se justifica y el alma quiere salir por las suyas, nosotros nos dañamos. Dios no va a dejar de ser Dios, pero Él se contrista y se duele porque nos ama, porque somos sus hijos, porque tiene pensamientos de bien y porque quiere, ¿verdad? Manifestar su misericordia, su gloria a través de nuestras vidas. Entonces, pues yo doy gracias a Dios poder meditar en estas escrituras y poder permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros para que si ha habido áreas donde se ha estado conquistando, donde se ha estado apagando, pues la rectifiquemos y dejemos que Él trabaje, ¿verdad? Y nos lleve de gloria en gloria, revele a Cristo en nosotros y que podamos, ¿verdad? Ser poderosos instrumentos para este tiempo. La generación que Dios inusual es una generación llena del Espíritu. Es una generación llena de la gracia y el favor de Dios. Es una generación fuerte, sabia, entendida. Dios nos está hablando para que seamos esa generación que tiene su espíritu, que tiene su palabra, que tiene temor de Dios y camina en la sabiduría y el poder de Dios. Amén. Pues Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos porque tú quieres, Señor, manifestar tu gloria en nosotros, Señor. Y tú nos adviertes y nos enseñas. Y yo te pido, Espíritu Santo, que cualquier área donde hayamos estado, Señor, contristando, hemos estado apagando tu obra, Señor, tú la reveles, Señor. Que tú nos hables a nuestro corazón, que podamos, Señor, darle libertad a tu espíritu para trabajar en ella y poder, Señor, ser libres, Señor, ser libres completamente en ti, Dios bendito. Oh Espíritu Santo, has sido tan paciente con nosotros, has sido tan paciente, Señor. ¿Cuántas veces te contristamos? ¿Cuántas veces, Señor, lo apagamos, Señor? Por falta de entendimiento, por querer, Señor, hacer las cosas a nuestra manera. Señor, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para verte, para conocerte, Señor. Quita todo lo que está estorbando, Señor. Queremos estar llenos de ti, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, tener amistad con Él. Sí. Deja que el Espíritu Santo consuma todo lo que no le agrada, todo lo que nos está estorbando. Todo lo que apaga su obra, todo lo que nos vacía de Él, nos ensucia. Oh, Señor, límpianos, Padre. Señor, tu Espíritu es fuego consumidor, Señor. Si no habíamos visto de esta manera las cosas, gracias, porque tú nos has hablado esta noche. Señor, tú buscas hijos llenos de tu Espíritu, hijos obedientes, Señor, con un corazón conforme al tuyo, Señor. No te detengas, Rey. Sigue obrando, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Sigue trabajando, Rey. No te detengas, Rey. No te detengas, Señor. Señor, no queremos
Señor, ser los que éramos antes, volver atrás. Queremos avanzar y que tu naturaleza cada día se manifieste en nosotros, Señor. Señor, que toda tristeza, toda amargura, todo enojo, toda mentalidad, Señor, de víctima salga de nosotros. Queremos ser bondadosos, queremos ser misericordiosos, queremos andar dignos del llamado que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor. Queremos hablar con verdad, ser fieles, ser conscientes que donde quiera que estamos, estás con nosotros, Señor. Ser santos como tú eres santo, Señor. Está bien. Señor, no te detengas, Señor, hasta ver transformado. No te detengas, corre. Así es, Señor. Tú conoces, Señor, lo que es mejor para cada uno, Señor, y te damos, Espíritu Santo, te damos esta noche, Señor, toda libertad, Padre, para guiarnos, para hablarnos, Señor, para mostrarnos tu corazón, Señor, para alinear nuestras vidas con la perfecta voluntad del Padre, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche, Señor, y por sacar a la luz cualquier área de, Señor, que en los cuales estemos contristados, tal vez por la incredulidad, tal vez por el temor, Señor, tal vez por falta de conocimiento. Pero ahora no tenemos excusa, Señor, porque el tiempo de la ignorancia se está terminando y tu Espíritu Santo nos está hablando, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal, Señor. Te damos permiso, te damos autorización y como decía esta oración que vino a través del canto, consume todo lo que hay en mí, Señor. No permitas, Señor, que el enemigo entre, Señor, a mi corazón. No permitas, Señor, que haya actitudes en mi vida, Señor, que te contristen o apaguen tu obra, Señor. Queremos proseguir a la meta, queremos conquistar, queremos ser los hijos que tú necesitas, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, Señor, que nos mostró el camino, que vivió una vida llena del Espíritu, llena del poder, Señor, llena, Señor, y en su obediencia, Señor, Él puede mostrarnos, Señor, y ser salvador de muchos que hemos creído, Señor. Que tu obra se complete, que tu Espíritu pueda trabajar de tal manera, Señor, que termine la obra, Señor, que no quede nomás en letra, que la obra que tú has iniciado se termine, Padre, y Señor, apresúrate, Señor, para poder, Señor, tomar el lugar que donde, Señor, tú nos quieres poner y hacer el trabajo al cual tú nos has llamado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a cada uno por estar en esta clase. Espero que haya sido de bendición y que Dios deje que trabaje porque nos va a dejar, pero rechinando de limpios. Nos va a sacar completos y fortalecidos. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches.